Ajá. De Ableton, sí. Ok, perfecto. Entonces, empecemos hablando un poco de como de las consideraciones técnicas que tenemos que tener a la hora de trabajar con resampling. Básicamente la idea de acá es que vamos a estar trabajando con un track, sea cual sea, y vamos a estar aplicándole a cualquier tipo de síntesis, efectos adicionales, procesamiento manual, y lo vamos a grabar en un track separado para poder manipularlo como un clip de audio. Esto tiene varios beneficios. Uno de los beneficios más obvios es que nos reduce la capacidad de proceso, no nos reduce la capacidad, perdón, nos reduce la carga de procesamiento que tiene actualmente la computadora. Es decir, si tenemos muchos sintetizadores que están procesando muchos datos en tiempo real, al hacer resampling esencialmente estamos consolidando esos tracks en un archivo de audio eh, que ya es estático. Esto difiere del freeze, de congelar los tracks, en el sentido de que nosotros podemos seguir manipulando estos tracks que hemos grabado nuevamente. Entonces, vamos a empezar viendo un poco de las consideraciones técnicas a la hora de hacer un resampling y vamos a ver el tipo de posibilidades que tenemos al hacer este tipo de cosas. Entonces, creé un track de Operator simplemente porque es un sintetizador que me gusta. Podemos empezar con sea lo que sea y este va a ser mi punto de partida para empezar a generar sonidos. Entonces voy a grabar un clip súper sencillo. Ok, entonces la idea básica del resampleo es que yo puedo tomar este sonido que está saliendo de mi track de Operator y lo puedo meter en un track de audio. El procedimiento técnico para hacer esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es venir aquí a la sección de input de audio de nuestro track, aquí donde dice audio from, y donde dice ext in, esto significa external in, vamos a seleccionar el nombre del track que vamos a querer grabar. En este caso, queremos grabar el track número 1 que se llama Operator. Si quisiéramos simplificarnos la vida, podríamos renombrar esto a, digamos, Sinte 1. Entonces, ya que tenemos este track que se llama Sinte 1, aquí donde dice Audio From, puedo seleccionar Sinte 1. Es una buena idea y es una buena práctica nombrar los tracks de la manera más clara posible, porque si tenemos una sesión muy grande, va a llegar un momento en el cual vamos a tener muchos tracks con nombres parecidos y va a ser muy difícil encontrar cuál es cuál en el listado. Entonces, tener esta parte de Sinte 1 con un nombre claro nos va a ayudar bastante. Ok, entonces tenemos sonidos saliendo desde nuestro track MIDI, Synth 1. Tenemos este ruteo de audio en nuestra mezcladora, en nuestro track de audio. Para simplificar un poco lo que estamos viendo, voy a borrar este track MIDI y este track de audio que no los estamos utilizando. Y ahora lo que ocupamos hacer es habilitar la grabación de audio en el canal en el que queremos resamplear. Entonces voy a presionar el botón de grabado acá y voy a grabar un clip nuevo, pero al mismo tiempo voy a asegurarme que este clip esté sonando. Entonces voy a darle play para que esté sonando, puedo darle stop por mientras y ahora voy a darle grabar a este clip de audio. Ok, entonces eso fue todo lo que teníamos que grabar. Ahora, si hago doble clic en este clip de audio, podemos ver cómo tengo todas las ondas que representan las notas que estaban en mi clip MIDI. Entonces, básicamente, este va a ser nuestro punto de partida para esta técnica. Ahora, escuchamos cómo suena esto. Si Zoom nos colabora y se desaparece, bueno, no nos va a colaborar por ahora. Entonces, voy a mutear este track y voy a darle play acá. Ok, entonces ahora lo que tenemos acá es un registro de cómo estaba nuestro clip de audio en este momento. Esto se puede ver como, digamos, si hacemos una metáfora con juegos de video, por ejemplo, esto se podría ver como cuando uno le da save a un juego. Es como un checkpoint al que siempre podemos volver. Eh, Ahora, todavía no se hace muy evidente porque esto es útil o porque es bueno saberlo, pero esto es lo que vamos a estar explorando el día de hoy, porque es que es útil poder hacer esto. Ok,
Ahora, hagamos un poco elaboremos un poco en esta idea. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que si tenemos un track de síntesis, podemos grabarlo en un track de audio y vimos la técnica utilizando el ruteo que se nos habilita acá. Pero digamos que queremos trabajar con un sonido un poco más interesante. Eh, Aquí ya podemos empezar a trabajar con efectos y con ideas de síntesis un poco más elaboradas. Entonces, por ejemplo, yo podría simplemente venir y agarrar un plugin y digamos voy a utilizar el eco y voy a, no sé, escuchamos a ver qué tal suena esto. Voy a quitarle el muteo. Ok, está un poco más interesante y un poco más complejo que la pista pasada, pero sin embargo me gustaría tener otro sinte que esté tocando la misma línea melódica, entonces voy a hacer eso, voy a crear un track MIDI nuevo, voy a utilizar el shortcut que es Command Shift T en Mac y voy a agregar un nuevo sintetizador. Entonces en este caso voy a agarrar, digamos, Wavetable y voy a agarrar un preset que me gusta que se llama Prehistoric VHS. Que es, no sé, parece que la estética a la que estamos yendo hoy es ambient. Entonces, por ahora lo único que voy a hacer es copiar este clip y voy a crear un grupo utilizando Command T. Ok, entonces ahora, si le doy play a este grupo, tengo básicamente la misma idea melódica que está siendo ejecutada por dos diferentes sintetizadores a la vez. Eh, Podemos renombrar este grupo y decirle, digamos, grupo sinte y podemos utilizar el audio desde este grupo ahora. Entonces, esto lo que va a hacer es tomar la suma de ambos tracks que están dentro de este grupo y los van a grabar dentro de este track. Ok, entonces, si le doy play a este clip, vamos a tener una versión consolidada del audio que teníamos en el track en ese momento. Entonces, eh, ojalá esto lo que va a mostrarnos es que tenemos bastante flexibilidad con cómo vamos a rutear el audio de tracks, de un track a otro en Ableton. Y en realidad esto es una de las cosas que a mí más me gusta, porque inclusive algo que podríamos hacer es, digamos, agarrar audio de este track y rutearlo a este track y aún lo podemos monitorear en tiempo real, digamos. Y si creo un track de audio nuevo, eh, acá lo que puedo hacer es agarrar audio desde este grupo Sinte y puedo agregarle efectos adicionales. Entonces, digamos, ponerme aquí a esta parte de Audio Effects y puedo agarrar, digamos, un Frequency Shifter y agregarlo a este track. Y si habilito la grabación de este track y le doy play, y aquí nada más me aseguro que está entrando el audio, y le doy monitoreo activado, podemos escuchar la señal que está entrando desde el grupo, entrando al canal de audio, y lo podemos monitorear con el efecto no, que en este caso sería el Frequency Shifter. Aquí también nos habilita diferentes controles, que es si estamos agarrando el audio antes de los efectos, después de los efectos y después de la mixer. Entonces, si digamos, aquí yo le doy pre-efectos y le doy play, nos va a llegar el audio a pesar de que aquí tengamos el volumen de la mezcladora completamente abajo. Entonces, básicamente, Ableton nos permite tener un ruteo súper eficiente y súper directo de cómo vamos a mandar track de un canal a otro. No sé si hay alguna pregunta hasta esta altura. Me gustaría abrir
la discusión, si hay algún tema como técnico que esté causando dudas o si vamos bien hasta ahora. Vamos bien. Me gustaría saber si se puede grabar efectos solos. Esa es una excelente pregunta. Se puede solo los efectos si tenés el final del track con el wet, digamos, al 100%. Entonces, digamos, si yo quiero nada más grabar, digamos que ya me aburrí de este synth. Entonces voy a crear una batería nueva. Y lo que voy a hacer es, digamos, voy a grabar una secuencia bien rápida. Hacer MIDI clip. Entonces escuchemos esto. Ok, entonces agreguémosle algunos efectos a este sonido. Entonces voy a venir acá donde dice Audio Effects y voy a agregar un efecto que sea muy evidente. Entonces en este caso voy a agregar eco. Entonces digamos que como a mí me gustaría que esté, es que esté a un 22%. Entonces, tu pregunta es, ¿hay alguna manera de solo grabar los efectos? No hay ninguna manera de simplemente, digamos, en la mixer, digamos, si quiero un canal de audio nuevo, ¿qué me puedo decir aquí audio desde Percu y nada más seleccionar la etapa en la que quiero. Sí puedo grabar como tambores separados, pero no podría ser como solo después del delay o solo después del compresor o cosas así. Eso no se puede. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es agarrar desde Percu, ¿verdad? Desde después de los efectos, que es lo que ocupamos, digamos, y asegurarnos de que el wet esté al 100%. Alguien está eh, con bombetas afuera, entonces disculpa si se escucha eso. Entonces ahora, si grabamos esto, ahora esto va a ser solo el efecto. Entonces si quisiéramos trabajar como con efectos adicionales con el efecto, podemos mezclarlo con la señal limpia. Entonces, digamos, esto es una excelente pregunta porque esto abre una puerta muy interesante. Ahora tenemos estos efectos consolidados y podemos hacer como procesos que son estáticos sobre este clip de audio. Entonces podríamos, por ejemplo, transponerlo. Entonces, esto a mí me parece súper cool porque lo que nos permite es tratar estos efectos como su propio track, ¿verdad? Y podemos hacer otras cosas como aplicar un efecto de reverso. Entonces esto nos da un montón de potencial creativo con el que podemos trabajar. No sé si eso responde a tu pregunta sobre este tema. Sí, gracias. Ok, perfecto. Y de hecho eso es un punto interesante porque empezamos a explorar un poco de los beneficios creativos de hacer esto, porque hasta ahora estuvimos viendo cómo hacer esto, cuál es la configuración necesaria, cuál es el ruteo necesario que tenemos que hacer, pero aún no hemos visto cuál es el beneficio creativo. O sea, siempre que vemos técnicas nuevas, la pregunta más importante que hay que hacerse es, ok, muy cool, pero ¿cuál es el beneficio creativo? Ok, una cosa, antes de ir a esta parte del beneficio creativo, me gustaría resaltar un beneficio logístico. Eh, que esto también tiene mucho que ver con el proceso creativo de cada quien y pues esto es pues sujeto a eso, ¿verdad? No sé si esto va a ser útil para todo el mundo, pero para mí lo es. El haber tomado una captura, el haber realizado una captura de este momento de la pieza, en este caso, este pequeño fragmento melódico, significa que a pesar de que mi sesión haya cambiado y yo haya eliminado un sintetizador, tengo esa idea permanente. Entonces, esto es una manera interesante de ir capturando diferentes partes en diferentes etapas de la pieza para después utilizarlos. Entonces, esto es algo que es interesante porque después uno empieza a hacer una técnica que a mí me gusta mucho, que es básicamente hacer remixes de la pieza en la que uno está trabajando mientras está trabajando en la pieza. Es decir, capturamos
una u otra idea y la dejamos ahí almacenada por un momento y cuando básicamente cuando perdemos la fuerza locomotiva de nuestra composición y nos quedamos trabados en algo, tenemos estos momentos capturados a los que podemos reaccionar en comparación a todos los otros desarrollos que hemos hecho. Entonces, haber capturado este momento estático nos permite volver a él y reexaminarlo dependiendo de todo lo que hemos desarrollado en la pieza después. Y esto es algo que podemos hacer ahorita, por cierto, nada más para mostrar que esta motivación logística no es, o sea, es algo realmente importante. Pero empecemos a ver un poco de las técnicas que que tenemos posibles cuando tenemos estas cosas grabadas. Con este track de percusión ya empezamos a ver un poco de las cosas que podemos hacer. Entonces, para empezar, lo que podemos hacer es trabajar con manipulación de samples, como podríamos ver en cualquier otro caso. Entonces, uno de esos ejemplos es la transposición. Entonces, esta transposición en efectos percusivos es muy cool porque no estamos transponiendo necesariamente por notas, sino que estamos transponiendo por efecto. Estamos transponiendo por el efecto del peso que nos da la imagen de tener tambores grandes, ¿verdad? Algo que es interesante también es trabajar con audio elástico. Entonces, en este caso, podemos hacer cosas que pueden ser un poco inusuales, como por ejemplo, puedo hacer manipulaciones del ritmo, del delay. Entonces, digamos, si le doy play a este track, y voy a poner el original nada más para tener en comparación, pero bajarlo un poco. Ok, parece que se me desfasa, entonces pongámoslo solo a un compás y pongámoslo al segundo compás. Ok, perfecto. Entonces lo que podemos hacer ahora es que podemos empezar a manipular un poco el ritmo de nuestro delay para que no sean patrones tan predecibles como el que hemos establecido. Entonces podemos manipular como la periodicidad de nuestra frase. Ok, entonces lo que hemos logrado hacer con esto es que tenemos un control mucho más granular, digamos, de hacia dónde vamos a estar llevando nuestra idea percusiva con este delay. Ya no estamos atados a la periodicidad de un delay corriente, ¿verdad? Algo también que es interesante de esto es que también podemos empezar a jugar con los defectos del audio elástico. ¿Qué quiero decir con esto? El audio elástico es una tecnología increíble, honestamente lo es, pero no todos los algoritmos funcionan para todos los fines. Es decir, ahorita estamos con un algoritmo que está diseñado para trabajar con ritmos, entonces por eso funciona también con lo que estamos trabajando ahora. Pero podríamos escuchar, es que seleccionar un algoritmo que no funcione tan bien con ritmos. Por ejemplo, podríamos decir, trabajemos con un algoritmo que se beneficia más para tonos. Y cambiemos el tamaño del grano. Tal vez en este caso no está tan interesante. Pero si escogemos el Pro, le subimos la cantidad de formantes y dejamos los envelopes, tenemos otra calidad sonora. Inclusive podemos empezar a estirarlo aún más para sacar ese carácter como particular del audio elástico. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque podemos empezar a tener mucha variación a partir de una idea muy sencilla, lo cual tiene múltiples beneficios. Uno de los beneficios es que nos ahorra mucho trabajo, porque muchas veces, al menos en mi experiencia, trabajando con ideas, a veces uno siente que hay que brindar muchas ideas a una composición para que la composición se pueda poner interesante mediante ese desarrollo, pero eso no necesariamente es el caso. A veces es cuestión de ver cómo podemos recontextualizar las ideas con las que estamos trabajando.
Entonces, eso es uno de los beneficios, y otro beneficio es que es elegante. Entonces, no estamos introduciendo a nuestra audiencia a un millar de elementos que vienen por un ratito y después se van, sino que estamos jugando con las ideas que les estamos presentando. Entonces, cada elemento que estamos brindando tiene muchas fluctuaciones y muchas variaciones que podemos explorar en el tiempo. Entonces, esto fue súper interesante porque estuvimos agarrando con un efecto súper sencillo, pero algo que a mí me gusta mucho de cuando se introducen técnicas nuevas es que básicamente eh, crea como un tipo de conversación con nuestro flujo de trabajo, porque por un lado podemos decir, ok, tenía esta idea, voy a aplicar esta técnica a esta idea, pero también haber visto esta técnica nos va a gestar nuevas ideas. Entonces, para mí, una de las ideas es, ok, ¿qué pasa si agarro algo que es muy difícil de controlar y lo puedo controlar con esta caja que me presenta el sampling? Okay. Lo que acabo de decir puede que suene muy esotérico, de que estoy hablando con cosas que son difíciles de controlar. Voy a explicar. Entonces, digamos, voy a agarrar un track de MIDI nuevo y voy a volver a agarrar ese instrumento que mencioné que me gustaba, el Prehistoric VHS. Y voy a hacer algo que me gusta mucho a mí, que es poner cantidades obscenas de reverb. Y ahora, a mí me gusta trabajar con cantidades obscenas de reverb porque es una estética en la que he trabajado básicamente desde mi adolescencia, entonces es muy natural para mí. Entonces, nada más probemos esto. Ahora, trabajar con cantidades obscenas de reverb es muy cool si estamos trabajando en ambient o en shoegaze o ese tipo de música, pero no necesariamente es lo más útil del mundo si estamos trabajando en estilos de música donde necesitamos tener un control más granular del ritmo. Es decir, si estoy trabajando con un kick, no quiero que mis notas se vayan por todo lado, y también quiero tener un control de cuándo empieza un acorde y cuándo termina. Sin embargo, puede ser que me guste la textura que estoy obteniendo con el reverb, pero puede que no me guste la pérdida de control que tengo. Para explicar un poco más claro la pérdida de control, digamos, si yo toco esta nota, pues me encanta la textura que tiene, pero ya la perdí, o sea, se fue y ya no tengo control sobre ella y dura 5 segundos, ¿verdad? Igual con esto. Yo no podría decir, pues esa es parte de la idea, y lo es, pero quiero poder tener control sobre esta textura sin tener que pagar el precio de perder el control sobre la temporalidad de la nota. Y eso es lo que nos permite trabajar con sampling. Entonces, voy a crear un track de audio nuevo y voy a decir mucho reverb. Y aquí voy a crear, voy a poner el input como hemos visto antes, y voy a seleccionar nuestro track de mucho reverb, y voy a activar la grabación, y voy a tocar notas en vivo y voy a grabarlas. Entonces voy a explicar una cosa que acabo de hacer, por cualquier cosa. Eh, Normalmente cuando activamos un track para grabar, los otros que estaban activos previamente se desactivan. Sin embargo, en Mac, si presiono la nota de Command y después hago clic en otro track, puedo activar múltiples tracks para grabar al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a estar haciendo ahora es tener input MIDI en el track de mucho reverb, y también voy a grabar la salida de este track en el canal de audio. Entonces voy a tener esta funcionalidad doble de tener input en tiempo real y grabarlo como un track de audio. Y vamos a ver otro de los beneficios de trabajar con resampling, porque esto significa que podemos hacer improvisaciones en tiempo real con nuestros controladores MIDI, sea un push, sea un teclado, lo que sea, y podemos grabarlo en audio para aplicar todas estas técnicas posteriormente. Entonces, digamos, grabemos. Okay. Entonces voy a mutear todo, voy a parar todos los tracks. Entonces si le doy play a este track ahora, logré grabar en audio todo lo que estaba tocando en ese momento. No se grabó en MIDI porque no estaba grabándose, pero eso no es lo que yo estaba buscando. Eh, pero sí grabé todo este audio. Ahora, trabajar con audio es un poco más fácil si nos vamos a
acá, en el Arrangement Mode, y no tanto en el Session Mode, porque aquí es un poco más difícil trabajar con samples en mi experiencia. Entonces lo que voy a hacer es nada más jalar este sample al Arrangement View, y aquí ya tenemos una vista completa del sample que grabamos. Entonces lo que podemos hacer ahora es empezar a seleccionar partes de este clip y empezar a jugar con los colores que estábamos descubriendo cuando estamos improvisando. Entonces, una buena idea a veces es nada más crear un track nuevo para dejar este clip de audio solo, sin corromperlo, ¿verdad? En caso de que hagamos algún cambio irreversible, para saber que tenemos un respaldo de eso. Y lo que voy a hacer es escuchar este clip y buscar las partes que más me gustaron. Ok, me gustó este acorde. Me gusta el ataque. Entonces voy a agarrar esa parte. Entonces, me gustó ese ataque. Entonces lo que podemos hacer es empezar a crear un loop. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Entonces tenemos un loop de solo esto por ahora. Y vamos qué tal. Ok. Entonces, en este caso, estamos teniendo una cantidad de control que sería un poco difícil de obtener si estuviéramos trabajando solo con MIDI, porque aquí, o sea, si esto fuera solo con MIDI, hubiéramos tenido que tener un gate, configurar el gate, tener el reverb, esto agregaría procesamiento adicional, entonces es mucho más eficiente simplemente trabajarlo con audio, ¿verdad? Y podemos lograr tener ese control de amplitud sin tener todo esa cola de reverberación tan larga. Algo que a mí me gusta hacer también es buscar otras partes del sample que estén cercanas y explorar para ver cómo interactúan con ese sample original. Busquemos un poco antes, donde estaba tocando otro acorde. Okay, entonces, como que me gusta cuando como interactúan estos acordes, escuchémoslos todos. Cool. También otra cosa que estuvo cool fue esta experimentación que estuvimos haciendo acá. Entonces voy a agarrar este track y lo voy a pegar acá. Y voy a hacer un loop de un compás nada más. Por cierto, un atajo que es útil de saber es en Mac, Command J. Esto nos consolida el clip en el que estábamos trabajando. Entonces, si hicimos algún tipo de edición, como en mi caso estuve estirando el clip con audio elástico, podemos consolidarlo y esto significa que estamos procesando menos memoria, menos procesamiento. Entonces, también voy a darle doble clic y voy a asegurarme que estemos creando un loop. Y escuchemos esto ahora. Está cool. Me gustaría introducir un elemento un poco más tradicional, porque ahorita está todo un poco esotérico, no tengo como una idea clara de dónde están los acentos rítmicos, entonces puedo nada más introducir este clip en el que estábamos trabajando antes. Cool. Lo que me gustaría hacer ahora es explorar un poco cómo podemos trabajar con silencio, porque me parece que la frase está un poco ocupada, pero no tenemos como momentos de silencio donde este pad nada más se esconda por un momentito para dar espacio a los otros elementos. Y otra cosa con la que podemos jugar, de hecho, es con los envelopes de los clips que grabamos. Entonces eso también nos da un poquito más de control sobre la amplitud de los samples que grabamos. Entonces, básicamente aquí podemos empezar a ver cómo podemos empezar a tener un poco más de control sobre tracks que quizás tienen muchos efectos y son difíciles de manejar. Otra cosa con la que podemos empezar a experimentar es con la idea de transposición. Porque vimos en el caso del track
de delay, es decir, este track de audio acá, el de delay perco, empezamos a ver cómo podemos jugar con audio elástico. En el caso de tracks armónicos, podemos también jugar con transposición y podemos armonizar diferentes partes de nuestro track para generar diferentes tipos de énfasis. Entonces hagamos un track nuevo y nada más dupliquemos esta sección y seleccionamos en el modo de audio elástico Complex Pro y hagamos una transposición de una octava, es decir, 12 semitonos. Pues básicamente podemos escuchar como tenemos el mismo track una octava más para arriba. Ahora, no me gusta mucho esto. Ay, me gusta mucho más cuando se silencia inmediatamente. Ok. Y probemos una armonización que no sea necesariamente de una octava. Vamos a hacer una armonización de 7 semitonos. Escuchemos. Pues, no me convence. Hagamos una octava para abajo. Okay, cool. Ahora, ya estamos empezando a crear una pieza, ¿verdad? Tenemos un loop que es como un punto de inicio. Todavía esto ya no me convence. O sea, me gusta la textura de los pads, pero todavía no me parece que está muy interesante. Este es un momento que inevitablemente vamos a llegar cuando estamos componiendo. Quizás no inevitablemente, pero usualmente suele pasar. Y este es un caso en el cual el resampleo puede ser súper útil para agregar nuevas texturas y nuevas capas a nuestros sonidos. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos los tracks en los que estoy trabajando ahorita y voy a generar un grupo. Entonces, voy a ponerle a este grupo pads. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es un poco de experimentación. No sé, a ver, ¿qué podría ser interesante con estos sonidos? Digamos que podría ser interesante agregar un poco de modulación de amplitud. Eso es una comparación, digamos, una combinación, perdón, que me suele gustar mucho. Tener mucha reverberación y tener algún tipo de modulación de amplitud. Ahora, ¿qué quiero decir con modulación de amplitud? Estoy hablando de algún tipo de manera de automatizar el incremento y decremento de volumen en una señal. Entonces, una manera fácil de obtener ese tipo de efecto, como un trémolo, por ejemplo, es utilizando el autopan. Ahora, si yo nada más le subo un montón la cantidad del autopan, no hay ninguna sorpresa aquí, está haciendo un paneo automático de izquierda a derecha. Sin embargo, si modifico el control de fase y me aseguro que el control de fase esté en 0 o en 360, da igual, voy a tener o sea, el volumen se va a bajar de la misma manera en el canal izquierdo y en el canal derecho. Consecuentemente, eso significa que vamos a estar subiendo y bajando el volumen a la misma velocidad. Entonces, estamos creando un trémolo. Entonces, esto nos permite básicamente determinar el volumen de nuestro trémolo. Ok, cool. Le puse el modo random, lo cual significa que va a tener volúmenes random, pero tal vez dejémoslo en el modo de onda sinusoidal y dejémosle la forma en una onda sinusoidal. Y antes de agregar eso, agreguemos un poco más de reverberación, pero antes de este efecto. Ok, otra cosa que podemos hacer
es agregar un poco de flanger. ¿Escuchamos eso? Y también voy a agregar un poco de distorsión utilizando Redux, que básicamente me permite hacer un downsampling o una reducción de bits. Ok, está interesante. Entonces, lo que podemos hacer ahora, después de hacer toda esta experimentación con diferentes efectos, es crear un track nuevo y grabar esas experimentaciones adicionales en este track. Entonces, vamos a agarrar pads y vamos a grabarlo acá. Ok, como tengo un delay, perdón, un reverb tan largo, nunca va a parar básicamente. Pero algo que me gustaría resaltar es que en este caso hicimos algo diferente, que fue grabar el resampling en el Arrangement View. Hacer esta grabación en el Arrangement View es básicamente lo mismo que hacerlo en el Session View. De nuevo, nada más seleccionamos de dónde está entrando nuestro input y le damos, habilitamos la grabación del track y grabamos. Es como si estuviéramos grabando audio con una interfaz externa, básicamente lo mismo. Pero ahora lo que tenemos es, primero que nada, una versión consolidada de esto. Entonces, algo que yo podría hacer es, por ejemplo, decir, ok, muy cool, me gustó, pero juguemos con otros efectos. Tal vez no me gusta este reverb y voy a agregar un delay. Voy a agregar eco. Voy a grabar esto en este track nuevo. Entonces, esto lo que nos permite es tener la libertad de tener la comodidad. Sería bueno, sí, me aseguro de que se esté grabando. Ok, entonces lo que estaba diciendo es que esto nos da la libertad de explorar con efectos sin tener miedo de que tal vez vamos a perder una idea que estaba interesante. Esto tiene un efecto psicológico interesante a la hora de componer, al menos lo ha tenido en mi caso, que es que a veces uno se abstiene de realizar experimentos porque no quiere perder esa idea tan interesante con la que está trabajando. Eso es válido, pero al mismo tiempo nos limita de seguir experimentando con ideas nuevas. Entonces, realizar este tipo de consolidación nos permite decir, ok, esta idea que tanto me gustó, ya la capturé, ya está guardada, puedo hacer experimentos con otros efectos sin tener miedo de que pierda todo este trabajo que estaba haciendo. Se graba como un archivo de audio, está listo, está guardado, no hay problema con eso. Y también nos permite hacer diferentes interpretaciones de estos efectos. Entonces ahora lo que tenemos es una interpretación que suena como esta y una interpretación que suena como esto. Entonces hemos logrado como expandir bastante como el rango de ideas que tenemos. Entonces lo que podemos hacer ahora para ir probando las ideas es nada más escuchar primero solo la idea original, pero sin efectos. Y ahora empezamos a ver qué podemos hacer con estos efectos. Algo que podría ser cool es introducir estos efectos en momentos donde no tengo el sample original. Y podemos trabajar con este otro sample. Se me olvidó prenderlo. Ok,
Ok, está interesante, pero no me convence. Algo que podríamos hacer también es hacer pruebas de intercalación y interpolación. Interpolación, sí. Podemos empezar a cortar pedazos de uno de los tracks y asegurarnos de que este otro track de efectos solo está activado mientras el otro esté desactivado. Escuchemos solo los tracks de efectos. Esto me parece inclusive más interesante que la idea original. Lo cual es una de las ideas a las que estaba aludiendo al principio, que es que podemos empezar a hacer remezclas de la pieza en la que estábamos trabajando mediante estamos trabajando en ella. Y hacer remezclas de la pieza en la que estábamos trabajando mientras trabajamos en ella tiene varios beneficios. A veces es que vamos a sustituir una idea que tal vez no nos convence, pero a veces tal vez es que nada más estamos creando una sección B, por ejemplo. Esto nos permite crear una sección B para que la pieza pueda evolucionar un poco sin que se repita tanto la misma idea. Entonces, tiene varios beneficios. Ahora, siento que vale la pena mencionar la utilidad de de los grupos, o sea, que es algo que hemos estado haciendo ahora. Entonces, creamos un grupo con diferentes ideas, le agregamos varios efectos y los capturamos en otro track y empezamos a formular ideas así. Digamos, y este es un tipo de grupo, ¿verdad? También hay otros tipos de grupos. Por ejemplo, algo que podríamos hacer es trabajar con grupos de efectos. Entonces, por ejemplo, en este track, para volver a este otro track original, podríamos crear un audio effect track, que es otro tipo de grupo, ¿verdad? Y este tipo de grupo tiene múltiples beneficios. Uno es, claro, nos ayuda a optimizar el layout de nuestro track. Entonces, digamos, si quiero apagar todos los efectos, o sea, se me ha simplificado mucho la vida porque nada más puedo prender y apagar esto. Ahora, el Audio Effect Track es un tema de mucha profundidad, pero me gustaría tocar algunas de las ideas básicas de este efecto, porque es súper importante a la hora de estar trabajando con resampleo. Algo que podemos hacer es básicamente crear nuevas cadenas de audio con diferentes tipos de efectos y utilizarlos como parte de nuestro procesamiento de audio. Entonces, digamos, en este caso puedo darle clic derecho, crear un nuevo chain, y básicamente esto lo que significa es que en este audio chain tenemos todo este output de todos estos efectos y en este chain tenemos este output de todos estos efectos. Entonces puedo empezar a agregar efectos adicionales, digamos, en este caso empecemos a agregar efectos diferentes. Entonces voy a agregar, por ejemplo, Little Alter Boy. Entonces voy a darle mute a esta cadena, que es la que hemos venido trabajando, y voy a trabajar exclusivamente en esta cadena nueva. Y voy a empezar a manipular los efectos. Entonces, asegurarme que estamos limpiando. Cool. Me gustaría agregarle un poco de frequency shifter. Vamos a subir un poco al LFO. Voy a agregarle un poco de distorsión. Y no me gustó. Tal vez el frequency shifter no encaja tan bien. Y agreguémosle un poco de reverb, pero
va a ser un reverb un poco diferente porque en este caso no quiero hacer una cola tan larga. Okay. Entonces, lo que hemos logrado al utilizar un Audio Effect Rack es poder básicamente crear múltiples cadenas de procesamiento de audio dentro de un mismo track, que es casi como tener múltiples tracks dentro de uno. Entonces, algo que podemos hacer de nuevo es crear un track nuevo y podemos seleccionar como nuestro input pads y aquí se abre otras puertas, digamos. Una opción que tenemos es simplemente grabar el output de este track, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Que sería bastante sencillo. Si Zoom me deja. ¿Verdad? No hay sorpresas acá, ya tenemos este clip de audio. Pero lo voy a borrar porque esta no es la idea con la que quiero trabajar. Algo que podemos hacer es seleccionar nada más una cadena específica. Sin embargo, ahorita, ¿cómo sé cuál cadena es cuál? Volvemos al tema de nombrar bien las cosas. Entonces podemos decir que esto es cadena 1 y esta es nuestra cadena 2. Entonces aquí ahora podemos ver que estamos trabajando con la cadena 1 o cadena 2. Que esto casi que se relaciona a la pregunta que tenías antes, que es si podemos trabajar con un track y nada más agarrarle los efectos. Si estamos trabajando con un Audio Effect Track y queremos tener una cadena que solo tiene un efecto, podemos capturar solo los efectos trabajando de esta manera. No es lo más conveniente del mundo, pero se puede. Entonces, en este caso, si queremos nada más capturar nuestra cadena número 2, podemos seleccionarlo desde acá y nada más grabarlo. Ok, ¿y escuchamos eso? Y en efecto, es solamente la segunda cadena de efectos con las que estábamos trabajando. Entonces, esto es una liberación creativa, siento yo, porque podemos rutear el audio como queremos, o sea, dentro de grupos de tracks, dentro de grupos de efectos en un audio effect track, entre tracks que ya han sido resampleados, entre tracks de MIDI, podemos almacenar nuestras ideas pasadas y consultarlas después cuando estamos trabajando, como en la composición de una pieza. Y una cosa más que me gustaría como discutir. Perdón, quiero nada más escuchar un poco esta idea. Me gusta, la verdad. Esta idea como interpolar samples es algo que me gusta bastante. Y es algo que se va a volver un poco más fácil de realizar en Ableton 11, porque en Ableton 11 vamos a tener la capacidad de grabar múltiples tomas dentro de un solo track. Entonces podemos grabar decenas de tomas con efectos levemente diferentes y seleccionar solo diferentes pedacitos de esas tomas, que es algo que podemos hablar una vez que Ableton 11 salga. Pero algo que quería mencionar es una de mis cosas favoritas, que es la improvisación libre. Algo que podemos hacer es tomar un track súper sencillo y pues básicamente irnos del ride, como se llaman las fiestas de DJ Lab, con los efectos. Entonces, digamos, algo que podemos hacer es empezar con, solíamos este track. Vamos a empezar con un delay, porque un delay es una herramienta que nos va a ayudar a crear drones, básicamente drones, o sea, como notas que se extienden por mucho tiempo. Muchos delays se pueden usar para esto, entonces, digamos, por ahora trabajemos con el delay corriente Ableton. Entonces, esto es casi como trabajar con un sintetizador modular, es decir, nada más vamos, no, tal vez este no, porque no me llega hasta 100, tal vez veamos si eco me llega hasta 100. Ok, sí. Entonces, si le ponemos un feedback de 100, se va a permanecer repitiendo, ¿verdad? Entonces tenemos una manera de generar notas continuamente sin tener que tocarlas o sin tener que secuenciarlas todas, ¿verdad? Entonces, esto nos da como un enfoque un poco
parecido a lo que sería trabajar con un sintetizador modular, porque básicamente nada más estamos experimentando con diferentes parámetros. Entonces, esto es algo que yo he hecho en piezas. Digamos, siento que hay una idea interesante por ahí, pero no estoy seguro cómo sacarla o no estoy seguro cómo continuar. Entonces, nada más agarro un track específico. Muchas veces sí, agarro un delay y le pongo 100% para que se mantenga todo sonando y empiezo a experimentar. Entonces, hagamos un experimento breve con esto. No voy a extenderme mucho tiempo porque cuando lo estoy haciendo solo puedo durar hasta una hora. Legítimamente lo he hecho hasta una hora. Y eventualmente nada más uso pequeños fragmentos como de 30 segundos, 10 segundos, pero no hubiera llegado a esos fragmentos si no hubiera tenido esa exploración de una hora. Es básicamente como tener una sesión de improvisación y tener esos fragmentos especiales almacenados. Entonces lo que voy a hacer es agregar el audio de este perco, que está acá, y voy a grabarlo y veamos qué pasa. Ok, entonces algo que voy a hacer es tal vez bajarle a los filtros, subir un poco más el delay. Entonces voy a agregar otros efectos. Por ejemplo, voy a mostrar unos efectos que son gratuitos, son los de Michael Norris. Y voy a agarrar el que se llama, no sé, digamos, Freeze. Había uno que se llama Freeze, veamos Freezing. Voy a agarrar otra vez el Autopan. Voy a agarrar un filtro. Algo que me gusta hacer cuando estoy trabajando con estos drones es agarrar un ecualizador bastante flexible. Digamos, en mi caso me gusta utilizar el FabFilter EQ3 y hacer bandas súper angostas y utilizarlas para crear notas. Entre otras cosas, ¿verdad? Hay muchas posibilidades que se pueden realizar con esto. Pero ya nos vamos aproximando a la hora. No sé si hay alguna duda o consulta que quisieras hacer. Eh, pero el beneficio de lo que estamos haciendo ahora es que algo que podemos hacer con toda tranquilidad y con toda facilidad, salvar la sesión, es simplemente escuchar estas ideas que grabamos y ya podemos usarlas como loops y podemos utilizarlas como puntos de partida en la canción y utilizarlos como todo lo que hemos hablado. Adicionalmente, algo que no mencioné mucho a profundidad, pero que me gustaría mencionar brevemente, es que esto se puede trabajar también con un sampler. Entonces podemos venirnos a los instrumentos de Ableton y agarrar, digamos, un sampler, cortar un pedacito de audio y introducirlo acá. Entonces ya tenemos un track MIDI que va a responder en directo, o sea, que va a responder con el sample que nosotros grabamos a partir de nuestra improvisación. Pero bueno, me gustaría abrir el espacio para cualquier duda o consulta o comentario. No sé si tenés No, en alguna. realidad quedó todo súper claro. Son un montón de ideas, entonces hay que como que ir probándolo y Exacto, experimentando. Es que es eso, como experimentar. absolutamente. O sea, como que yo siento que el centro de todo esto es la experimentación. Si no, o sea, como que la idea que me gusta eh, como invitar a las personas con esta estrategia es que podemos experimentar con tranquilidad porque todo se está grabando, ¿verdad? Porque todo se está capturando y porque podemos volver a eso
y podemos reutilizarlo en diferentes piezas de partes de la pieza. Y lo bueno también es que esta técnica no se necesita, no necesariamente se limita a cualquier estilo, a ningún estilo, puede aplicarse en cualquier estilo, en cualquier paradigma, o sea, es súper útil, es una manera como de crear ideas nuevas dentro del contexto de la pieza en la que estamos. También me gustaría mencionar que como esta sesión está siendo grabada, te invito a que la vuelvas a ver y que veas como cuáles ideas te parecen más interesantes o menos interesantes. Es muy cool como algunas de estas ideas pueden ser como la fundación de una pieza y la verdad, las últimas dos piezas que he sacado fueron creadas básicamente a partir de estas ideas. Eh, pero bueno, si todo queda claro y es solo hora de ponerle manos a la masa y trabajar con esto. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a vos por asistir y muchísimas gracias por tu comprensión y tu flexibilidad por los inconvenientes de hoy. Eh, y pues ojalá pronto nos vamos a estar viendo en otro Ableton. De fijo, de fijo. Chao. Bueno, pura vida. Chao, pura vida. Muchas gracias.